Hoy quiero realmente hablar acerca de pensamientos recurrentes. Muchas personas luchan con pensamientos recurrentes malos. Incluso algunas personas van un poco más allá y tienen algunas crisis de ansiedad o ataques de pánico o ataques de ansiedad, como le llaman. Algunas personas experimentan depresiones. Quiero hablar acerca de cómo combatir esas tres cosas, y el mensaje que traigo hoy lo he titulado, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3, sanidad mental. Y aquellas personas que me conocen saben que yo no voy a exagerar con la historia que yo les voy a contar. Hay personas que definitivamente tienen problemas de pensamientos negativos recurrentes. ¿Hay alguien aquí así? Ok, su gran mayoría, muchas personas con pensamientos recurrentes negativos. Definitivamente hay un porcentaje muy pequeño de la población que jamás en su vida tiene pensamientos recurrentes negativos. Es decir, no andan pensando que se van a morir, ni que van a morir en un accidente, ni que van a enfermarse o que sus hijos se van a morir. No andan pensando en nada de esas cosas. Yo hago parte de ese segmento. De hecho, cuando yo veo que otra persona anda pensando en eso, yo digo, pero ¿cómo piensan en eso? O sea, ¿en qué tiempo uno es que piensa en eso? No hay tiempo para pensar en esas cosas. Pero en lo que te voy a contar, me vas a creer. El que me conoce me cree, porque yo no me alarmo con pensamientos recurrentes, porque a mí me gana el sueño en la noche más que los pensamientos recurrentes negativos. O sea, los pensamientos son tan leves que no, o sea, yo tengo sueño. Yo digo, no, mañana, mira qué hago. Pero hace 3 semanas venía llegando de Estados Unidos con mi hijo y mi esposa, y el que sabe que es viajar con un niño de 2 años sabe que es algo complicado en un avión. Adicionalmente, yo hice escala en Panamá y mi bebé estaba muy intenso, con ganas de jugar en el pasillo del avión. Cuando yo llegué a Barranquilla eran por lo menos las 12:30 de la noche, lo cual la cama estaba apetitosa para dormir. Yo me acosté con mi hijo y ya yo llevaba por lo menos 15 minutos conciliados de sueño cuando me di cuenta que él ya estaba dormido. Lo pasé a su cuarto, y cuando regresé a dormir a mi cuarto otra vez, probablemente pude experimentar una de las situaciones más complejas a nivel emocional que he podido experimentar en mi vida, y realmente experimenté un ataque de ansiedad. ¿Cómo es un ataque de ansiedad? Los que lo han vivido van a saber. Sí, yo me siento sumamente identificado. De pronto, no sea tu caso, de pronto tu caso es de una persona que eventualmente tiene unos pensamientos recurrentes o frecuentemente, pero no llegan a ser un ataque de ansiedad. Y de pronto tú eres una persona que no estás en ninguno de los dos segmentos, pero lo que voy a contar te va a servir, porque hay momentos donde tú sabes que hay una persona muy cercana a ti que sí experimenta estas dos cosas y tú no sabes cómo ayudarlo. Pero lo que voy a enseñar hoy, con lo que quiero compartir, va a ayudarte a cómo lidiar con esa situación. Y en ese momento, yo estando en mi cama, literalmente me entró un desespero, entró en mí una taquicardia, porque empecé a pensar algunas cosas acerca del futuro que probablemente anteriormente sí había podido pensar, pero pareció que esa noche hubiesen tomado como posesión de mí esas cosas malas, y yo literalmente no podía dormir. Y como ya te he contado, nunca he tenido una situación donde me haya ganado este tipo de pensamientos. Siempre era mayor el sueño, pero me tocó levantarme a orar. Y digo me tocó porque yo no soy de los que se levantan en la noche a vigilar. No soy de esas personas. Habrán personas que sí. A mí de verdad me da un sueño muy bárbaro en la noche, pero ese día no fue así. Ese día me levanté, yo no quería preocupar a mi esposa, y simplemente utilicé una excusa de por qué estaba orando, la cual ella estaba en una fuerte oración también, ahí con la lengua empelotada. Pero me empecé a preocupar cuando empecé a tener síntomas físicos, porque era tanto la presión emocional que tenía que empecé a sentir escalofríos, mi cuerpo empezó a temblar. Literalmente fui al baño a vomitar. No vomité absolutamente nada, pero vomité a la vez. O sea, vomité nada. El que lo ha vivido sabe de qué estoy hablando, ¿no? Estás ahí en el baño y yo me regresé, me acosté en la cama, duré por lo menos 10 minutos más, y ahí la cosa se empezó a descontrolar, porque empecé a pensar que me estaba volviendo loco, así como lo oyes.
Suena loco, pero eso es lo que pensaba. Tengo que ser honesto contigo. Quiero ser lo más honesto posible. Y cuando en ese momento yo estoy experimentando eso, yo dije, no, definitivamente voy a la sala. Esto requiere una dosis más profunda de oración. Me fui a la sala, puse las mejores canciones. Tú sabes que uno tiene canciones para esos momentos. Las canciones más potentes que tú puedas escuchar de adoración, las pones en ese momento. Pero peor. La situación se empeoró realmente. Fui a dormir, y cuando estaba durmiendo, yo por un momento pude entender a aquellas personas que se han quitado la vida o que quieren quitarse la vida, a pesar de que no quería hacerlo en ese momento. Pude por lo menos comprenderlo, porque en ese momento tú simplemente quieres que eso se te quite, porque como tienes aparte síntomas físicos, sientes que tu corazón se va a salir. Entonces yo decía, obviamente una persona que experimenta estos años, claro, por eso es que muchas personas no logran, y en un momento lo que quieren es descansar. Pero aclaro, no quiero ni quería quitarme la vida. Ahora no vayan a decir, ay, tranquilo, estamos contigo. Esta mañana estaban mis papás aquí casi desmayándose. Y se hicieron como las 4:30 de la mañana, y yo literalmente dije, tengo que ir a una farmacia y tengo que comprarme un medicamento para poder dormir. La razón por la cual no lo hice es porque en algún momento leí que personas que en ataques de ansiedad tomaban medicamentos, eso podría generar pensamientos suicidas. Y yo dije, no, ni loco, o sea, yo tengo una esposa y un hijo y no voy a cometer un riesgo como este, prefiero quedarme durmiendo. Que no fue así realmente, no me quedé durmiendo, se hicieron como las 5:30 de la mañana. Y ahí pues me puse peor, porque pensé que nunca iba a salir de eso. Yo decía, ¿y cómo yo voy a ir a trabajar el lunes en este estado? En este estado nadie puede trabajar. ¿Quién va a dirigir la compañía? ¿Quién va a dirigir los negocios? Mi familia. Y si me quedo aquí 6 meses acostado en cama y me tienen que meter en un centro de rehabilitación mental, o sea, Dios mío, no había manera de que se salieran esos pensamientos. Quiero que lo sepa, no había en ese momento. Y se hicieron probablemente las 6, 7:30 de la mañana. Pude conciliar el sueño, medio dormido y medio despierto a la vez, como hibernando. Y mi mente todavía seguía pensando en esas cosas. Y a las 7:30 de la mañana me levanté tembloroso, me cambié sin que mi esposa se diera cuenta. Me bañé, ya me puse ropa de ejercicio y le dije que iba a entrenar a esa hora, un sábado a las 8 de la mañana. El que me conoce sabe que yo no entrenaría un sábado a las 8 de la mañana. Probablemente ni siquiera entrenaría el sábado. Para ahí debe estar mi entrenador. Y lo que yo iba a hacer realmente era encontrarme con Carlos Fraija, quien es mi mentor espiritual, que sé que me iba a entender en esta situación, porque en algunas ocasiones había experimentado lo mismo y yo precisamente no lo entendía. Y yo dije, pues si Carlos lo superó, pues yo también lo puedo superar, porque él me va a ayudar. No me había contestado el celular en esa semana, pero ese día lo contestó. Milagrosamente, él sí estaba entrenando. Me dijo, bueno, llégate al gimnasio. Yo me llegué, lo saqué, y cuando él entró en el carro, yo empecé a llorar. Yo no lloro por nada. O sea, yo creía que no tenía lágrimas hasta ese día. Y empecé a llorar desconsolado. Yo le dije, yo no sé qué me pasa, no sé qué tengo, no sé qué es lo que tengo. Necesito que tú me ayudes literalmente, porque estoy desesperado. Y cuando Carlos abrió su boca, yo literalmente sentí que me pude encontrar con Dios en esa mañana. Y las cosas que quiero compartir contigo fueron cosas que Él me enseñó, que yo te voy a transmitir a ti, de cómo poder superar cualquier tipo de situación, de depresión o de ataque de ansiedad o de pensamientos recurrentes negativos, porque la mente es un arma importante, un arma útil para la vida cotidiana, y hay que tener la mente sana, la mente tranquila, la mente en reposo. Así que son 3 cosas las que quiero compartir contigo, y la primera de estas que Carlos me enseñó es, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3, orar con la palabra. Y definitivamente para mí cobró mucho sentido esto de orar con la palabra, y me gustaría que miraran este pasaje que aparece en Romanos 8:26 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Definitivamente tú y yo no somos tan buenos orando. Realmente es el Espíritu Santo quien nos ayuda. Y esto era una realidad. Yo en la noche anterior, pues yo me encontraba orando, y quiero que sepas que yo creo mucho en el poder de la oración. Y creo que cuando nos comunicamos con Dios hay poder, porque podemos extraer de su naturaleza. Pero la realidad fue que en la noche anterior
yo lo que me encontraba era haciendo un rito prácticamente, porque lo miré como, bueno, si es que si lloro se me va a curar, si lloro voy a salir de esto, pero me encontraba era haciendo una logorrea, estaba haciendo un palabrerío, era lo que estaba haciendo, pero literalmente mi mente era concentrada en mis emociones. Entonces cuando Carlos a mí me dice, es que tú necesitas orar con la palabra, pues para aquellos que nos visitan o no entienden esto, ¿cómo así orar con la palabra? Literalmente a lo que se refiere es orar con versículos de la Biblia, empezar a citar versículos de la Biblia, y esos versículos de la Biblia tienen el potencial, como es la palabra, de transformar la esfera física. Entonces literalmente eso fue lo que empezamos a hacer en el carro. En el carro él empezó a recordar algunos versículos que aplicaban para mi necesidad en el momento, y yo te digo que fue algo muy increíble, milagroso. Después de por lo menos estar 7 horas combatiendo con esto, milagrosamente yo empecé a sentir una paz que sobrepasa el entendimiento. Cuando me vi otra vez con mi esposa, no tuve necesidad de decirle nada. Yo dije, eso murió ahí, fue solamente un episodio. Llegué a mi casa y me hice una siesta, por lo menos el sábado a las 2 de la tarde, hasta que vino la noche. Porque estos ataques de noche en ocasiones toman más fuerza, y una de las razones que pues, los científicos dicen es que la luz precisamente en el cerebro causa una serie de cambios que hacen que la serotonina no esté regulada y pues entres en un proceso más de depresión. Y literalmente eso era lo que yo sentía. Entonces ese sábado teníamos un camp. Esta charla no es una charla normal como otra, o sea que es con base a mi historia, así que estate muy atento. Estando en el camp, yo literalmente cuando llegué eran como las 5 de la tarde y yo veía de otro color. Sé que suena raro, pero la verdad, o sea, veía de otro color. No te puedo decir, veía gris. Yo veía gris. Yo decía, Andrés Consuegra, estás viendo gris. Tú no eres así. ¿Por qué ves gris? Yo no lo entendía. Veía borroso, veía empañado. Tuve la oportunidad de encontrarme con un par de personas que me dijeron, ¿pero qué te pasa? Y yo simplemente no respondía. Yo, no, todo está bien, pero no, nada estaba bien, todo estaba absolutamente mal. Y pasaron 2 horas y estaba tan desesperado que decidí tocar la puerta de la cabaña a Carlos y le dije, Carlos, ayúdame, me siento desesperado, quiero correr campos de fútbol completo porque estoy desesperado. Y aparte yo soy un poco hiperactivo. El hecho de estar sentado viviendo esto, eso hacía que yo quisiera venir a Barranquilla corriendo maratónicamente, sudar. Yo no sé qué era lo que yo quería en ese momento. Y venían esos pensamientos nuevamente de que yo realmente iba a estar en un hospital mental y unas cosas que yo decía son unas meras tonterías. Y tuve que contarle a mi esposa y le dije, nena, yo te voy a tener que contar qué es lo que me está pasando, porque se iba a dar cuenta ya la gente se estaba dando cuenta. ¿Qué le pasa a Andrés? ¿Qué le pasa a Andrés? Y yo le dije a mi esposa, nena, me está pasando esto. Yo lo que no quería era preocuparla para no tener entonces ahora que hacerle un proceso a ella también. Ahí te dos con un proceso ahí. A mi mamá tocó hacerle un proceso cuando salimos de la prédica. No, mentira. Pero sabes que ella fue muy usada por Dios en esa noche, porque literalmente Dios empezó a poner versículos en ella sin que yo le hiciera esta terapia de cómo salir de esto, que yo ni siquiera sabía cómo era. Ella empezó a citar la palabra, empezó a recordar todos los versículos que aprendió desde los 2 años de edad, sacó las profecías de Greg Miller, un profeta que ha venido aquí. Si no lo conoce, tienes que venir la próxima vez, que ya es pronto que venga. De pronto Dios te habla por medio de él. Y ella sacó las profecías, recordó lo que las profecías decían. Pero tú sabes que cuando ella me decía estas cosas, para mí cobró mucho sentido. Sentí como mi espíritu empezó como a levantarse. Pero quiero hacerte una descripción gráfica de mi ser interior. Me ayuden los 3 voluntarios, por favor. Porque en este año hemos aprendido acerca del alma, del cuerpo y del espíritu. Es necesario que nosotros podamos conocernos internamente, porque cuando tú te conoces internamente vas a saber cómo atacar ciertas problemáticas. Y lo que sucedía, Juanqui es el alma, tiene cara de alma. Mi espíritu, el alma lo tenía afligido, mis emociones literalmente estaban liderando mi cuerpo porque lo zarandeaban así como... Entonces por eso lo sentía a nivel físico. Esa era la descripción gráfica de mi ser interior en ese momento. Pero entonces sucedió algo, y es que cuando yo empecé a escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios empezó a trabajar milagrosamente en mi espíritu, porque la palabra de Dios tiene el potencial, di conmigo, potencial. Tiene el potencial de recordarte la esencia de Dios. Y esto de la esencia de Dios es algo muy importante, porque a veces la olvidamos en medio de nuestro día a día.
y nuestra relación con Dios se vuelve una relación, como una vez lo decía mi hermano, como el que presta la cuenta de Netflix. Es muy feo cuando tú estás viendo Netflix porque alguien te presta la cuenta y te llama a esa persona a decirte: mira, necesito que te salgas porque te ha pasado, porque voy a ver una serie. Compra Netflix, eso vale 8,000, ahora va a salir un plan más barato. Y a veces nuestra relación con Dios es una relación ajena que se limita a conocer a Dios por lo que Dios hace en las demás personas, pero no a conocer a Dios por lo que Dios hace en nosotros. De hecho, cuando la relación con Dios se vuelve experimental solamente, es decir, tú ves a Dios en lo que hace el otro, es probable que también lo veas en lo que no hace en ti. Y hay que ser muy claro, muchas veces vemos cómo Dios hace milagros en otros, pero también vemos cómo no hace milagros en nosotros. Y eso causa frustración, porque simplemente estás en la experimentalidad de lo que es Dios, que no es malo, pero lo más importante es que tú a través de la palabra puedas conocer en esencia quién es Dios, porque cuando tú conoces en esencia quién es Dios, va más allá de lo que estás viviendo en un momento actual. Entonces no importa lo que tú estás viviendo en el momento, ni la circunstancia por la que estás pasando, como tú comprendes la esencia de Dios, eso no tiene la capacidad de que tu alma tome posesión de tu espíritu. Claro está que hay momentos para entenderlo, y el momento para entenderlo es día a día, porque esto se olvida. O sea, dar una charla acerca de esto es muy fácil, pero en el día a día puede olvidarse, que pues eso fue lo que me pasó a mí. En el día a día a mí se me olvidó. Pero es importante que tú puedas escuchar la palabra de Dios, porque cuando escuchas la palabra de Dios conoces cuáles son los planes de Él. Y hay un versículo que yo probablemente he predicado en las últimas 3 charlas, pero es un versículo por el cual Dios me ha hablado muchísimo este año, y ojalá tú puedas anotarlo y que puedas hacerlo esa arma para ti. Quiero que lo leamos en Romanos. Dice, perdón, es el otro. Ok, dice, no, eso no es. Romanos 8:16 dice, ese sí. Dice: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto es algo impresionante, porque literalmente cuando tú escuchas la palabra de Dios viene directamente a hablarle a tu esencia divina, que es tu espíritu. La palabra de Dios tiene el potencial de resucitar a ese Señor que muchas veces tú tienes dormido, porque la palabra de Dios literalmente alimenta y atrae al espíritu a casa, porque el espíritu procede de Dios. Entonces, cuando la palabra es lanzada, el espíritu milagrosamente cobra vida. Y es importante que tú comprendas esto, porque es que en el momento en donde las emociones cobran control de ti, uno literalmente intenta buscar como remedios naturales. Pero literalmente cuando la palabra alimenta el espíritu tiene la potestad de tomar control sobre el alma y sobre tu cuerpo. Y así es que eso es lo que pasa cuando tú escuchas la palabra. Entonces eso fue lo que pasó. Yo empecé a escuchar y yo le decía: Espíritu Santo, yo te pido que tú me hables. Y empecé a recordar algunos versículos, y a medida que yo recordaba los versículos, quiero decirte que yo no tuve que hacer nada corporal, humano, simplemente lo que hice fue recordar. De una manera milagrosa, el Espíritu Santo empezó a recordarme que yo tenía un padre y que mi relación con Dios era una relación paternal, donde yo tenía algo que se llama herencia. Di conmigo: herencia. Y la herencia, entonces yo empecé a decir: Dios, gracias porque yo tengo una herencia. Yo soy tu hijo. Y Dios empezaba a hablarme a mí solo con recordar versículos. Él empezaba a hablarme acerca de cuál era mi herencia. Y empecé a recordar y a declarar: mi herencia no es pobreza, mi herencia no es enfermedad, mi herencia no es que me vaya mal, mi herencia no es que yo esté enfermo. Y literalmente a medida que yo declaraba esas palabras, el alma intentaba moverse. Muévete, Juanqui. Pero el espíritu lo que hacía era contenerlo y domarlo. Y hay un pasaje increíble en Corintios que me gustaría mostrarte, porque a veces somos muy inocentes. Y dice: las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas. Es decir, prácticamente un arma carnal es antónimo a un arma poderosa. ¿Y qué es un arma carnal? Quiero ponerte el ejemplo. Cuando yo me encontraba en esa situación, literalmente como yo sentía en mi cuerpo físico la afección, yo dije: voy a ir al médico. Pero entonces pensé: pero si voy al médico hasta ahora, ¿qué me puede hacer el médico?
Pues si lo que yo estoy viviendo a nivel físico, yo comprendo que no viene del cuerpo físico, viene de mis emociones y de mi mente. Pues me voy a ganar una canalizada gratis. O sea, literalmente yo creo que le tengo como un pánico a las inyecciones. De hecho, cuando me iba a hacer el arete, casi me desmayo en el lugar de piercing. Y yo dije, no, yo no me voy a ganar gratis una puya y el médico me va a decir, no, tiene que calmarse, señora. Bueno, pero ¿cómo me calmo? Entonces yo no puedo. Entonces intenté a nivel humano, intenté alimentar a Juanqui ahí que se está riendo, a mi alma, con pensamientos que pudieran hacer que mi alma se sintiera tranquila. Pero ¿sabes qué pasó, amigo? No funcionó. Porque las armas de nuestra milicia, cuando son carnales, cuando hacemos cosas humanas para tratar de resolver problemas que son realmente espirituales, se vuelven ineficientes. Y dice la Biblia que nuestras armas poderosas ayudan a que nosotros podamos derribar las fortalezas mentales. Y literalmente las fortalezas mentales en el original lo que significan es que tu mente está sitiada. Y muchos de ustedes han venido a esta reunión y han sentido cómo su mente está sitiada por pensamientos y literalmente no saben cómo salir de ahí, no saben cómo hacer que esos pensamientos se vayan. Y hay un detalle importante porque lo que habla ahí dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Y en el original esos argumentos literalmente son imaginaciones. Muchas veces lo que nosotros sentimos son imaginaciones, especulaciones, cosas que literalmente son mentiras, cosas que no son verdad. Ahora es importante saber qué armas espirituales tenemos nosotros. Y un arma espiritual que nosotros tenemos, amigo, es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene el potencial creador. Dice Hebreos 1:3 que la palabra de Dios sostiene el universo. De hecho, cuando Dios hizo la creación, Él mismo dio la orden y dijo que el agua se separe de la tierra. Hay algunas personas que hoy dicen, oye, ¿por qué es que no se sale el agua del mar? ¿Tú no has pensado por qué no se sale el agua del mar? Ya sale un físico, ¿no? ¿Qué tal? Y que la física. Sí, también, ¿no? Pero eso vino por la palabra de Dios. No vino de otra cosa. La palabra de Dios hizo que eso se sostuviera y eso tiene un sustento físico, pero procede de la palabra de Dios. El agua no se sale del mar por una palabra dada por Dios, porque la palabra de Dios tiene el potencial de sujetar, de ser imperativa en el mundo físico, porque es la esencia misma de Dios en la tierra, una orden, una directriz. Y hay una historia en la Biblia donde un soldado romano dice que manda a unas personas, le manda una razón a Jesús y le dice, yo tengo un criado enfermo, pero yo creo que con la palabra este criado se puede sanar. Y literalmente así fue. Él dijo, yo creo que con la palabra, porque es que yo conozco de autoridad, yo sé que es autoridad. Cuando yo doy una autoridad, cuando yo doy una directriz, se hace lo que yo diga. Entonces Jesús, si tú das la palabra, no necesitas tener una presencia física en el lugar. Yo sé que mi criado se puede sanar. ¿Y sabes qué pasó? El criado se sanó. Pero no solamente el criado se sanó, sino que dice que Jesús le sorprendió la fe de este hombre. Pero estoy seguro que más que una sorpresa, como si Jesús no supiera cómo fuese a actuar este hombre, lo que Jesús está haciendo es una demarcación especial en el poder que hay en la palabra y en la autoridad que hay en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el arma, amigo, que puede hacer que tu espíritu se levante. Y mira lo que dice este pasaje que sigue. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder y es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene el potencial de llegar donde otra persona no podría llegar. La palabra de Dios actúa literalmente con un campo de acción muy grande, porque lo que una pastilla quita no es tripartita. ¿Sí me va a entender? La pastilla no actúa de manera tripartita. La pastilla solo va al cuerpo, pero no va al espíritu. La palabra de Dios tiene el potencial de ir en las tres áreas. La palabra de Dios te sana tu cuerpo, sana tu alma y sana tu espíritu. Y lo más interesante es que en el original dice que la palabra de Dios penetra entre donde comienza el espíritu y el alma. Y tú sabes que en el alma están las emociones. Sabes que las emociones son tu yo, tu conocimiento, tu sabiduría, tu parte humana, y tu espíritu es tu parte divina, la parte que entiende literalmente a Dios. Y cuando estas dos cosas literalmente están
tú no tienes la comprensión de cuál es la parte que está hablando, te confundes, amigo. Pero la palabra de Dios tiene el potencial de saber cuándo es el Espíritu de Dios el que está hablando y cuándo literalmente es tu alma la que está hablando. Porque está entre las dos partes, comunica una parte y otra y tiene la capacidad, como dice este pasaje, de someter a juicio las intenciones de tu corazón. Entonces, cuando la palabra está en ti, tú mismo vas a discernir qué es verdad y qué es mentira. Y ahí viene el punto 2, gracias a los abrazadores. Me están avisando que no me caiga aquí. Y ahí es donde viene el punto 2, donde dice que el punto 2 es identificar la verdad. Pero hay que identificar la verdad no viene como un proceso donde tú digas, voy a identificar que los pensamientos que tengo son mentiras. Son mentiras. No funciona tan así. No funciona tan así porque en el momento en que uno está padeciendo de un ataque, de un pensamiento recurrente, uno va y fijo y le cuenta a un amigo, oye, mira lo que me está pasando. ¿Y sabes qué te dice tu amigo? Es una tontería. Es la idiotez más grande que estás pensando. Y la pregunta es si uno medianamente en la razón uno puede decir, oye, verdad. En ese momento uno dice, oye, verdad, que esto es una idiotez lo que yo estoy pensando. Porque es que no se le quita a uno. Y la razón literalmente que no se te quita es porque la palabra no ha penetrado el espíritu para que sea el mismo espíritu que escuchando la voz de Dios pueda convencerte que lo que estás pensando literalmente es una mentira. Y en el momento que ataques así vienen, amigo, es muy importante que tú puedas escribir cuáles son las mentiras que tú estás escuchando y saber, literalmente escribir en una hoja, esto que yo estoy escuchando no es una verdad, sino es una mentira. Y de pronto tú dices, pero yo no sé leer la Biblia, yo no sé cómo se lee la Biblia. Google es una muy buena herramienta, amigo. Porque, por ejemplo, si tú estás pensando en un pensamiento acerca de la muerte, acerca de que te vas a morir, tú escribes algo en Google así como versículos para no morirse. Amigo, en segundos vas a tener por lo menos 200 versículos que te hablan acerca de que el plan de Dios no es un plan de muerte. Entonces, literalmente en esa hoja, del lado derecho o izquierdo, como te venga en gana, vas a escribir qué es lo que es verdad y vas a escribir qué es lo que es mentira, porque literalmente en momentos así, por momentos, en la distorsión que el alma quiere hacer, tú no sabes si realmente lo que estás pensando es mentira. Y no porque alguien te lo diga lo vas a saber, más bien viene por el convencimiento que solo Dios te puede dar. Es necesario que haya un proceso de transformación mental. Es necesario que haya un proceso de neuroplasticidad. Y ya lo aprendimos este año acerca de cómo es que hacemos que nuestra mente sea transformada. Hay un pasaje en Romanos 12 que dice, transformen su mente, transformen su manera de pensar mediante la renovación de su entendimiento. Y hemos pensado muchas veces que renovar la mente se hace pensando de manera positiva. Entonces tú tienes una mente que está destruida, una mente que está literalmente ligada y dominada por las emociones. Es imposible. Es que hay que reconocer que es imposible. Quiero que sepas que en ese momento una de las cosas que a mí me ayudó cuando mi ser interior estaba tan abatido fue reconocer que era imposible para mí poder salir de esa situación. Es imposible que el alma pueda entrar en razón porque literalmente, según el original, el alma tiende hacia un lado contrario donde va Dios. Entonces, tratar de que tu mente piense bien es como que tú llegues al gimnasio y digas, día 1, tengo 30 años sin entrenar, nunca he entrenado. Día 1, 120 kilos en pecho. No puede levantar 120 kilos de pronto ni en 3 meses podría levantar 120 kilos. Ahora los vas a levantar en el día 1. Y eso literalmente es lo que pasa cuando tú literalmente intentas meterle o utilizar pensamientos positivos. No funciona así. Lo que en Romanos 12 propone es una transfiguración de la mente. Y la transfiguración de la mente solo puede venir en un proceso de neuroplasticidad. Cuando tú lo que haces es que estimulas tu cerebro
a través de la meditación de la palabra. Porque cuando tú estimulas tu cerebro a través de la meditación de la palabra, tu cerebro lo que va a hacer es cambiar. Y ahí es donde tú vienes literalmente a poseer lo que la mente de Cristo es. Y sabes que la mente de Cristo no piensa en enfermedad, no piensa en angustia, no piensa en nada de esas cosas. Algunas personas dicen, lo que pasa es que mi depresión es un tema físico. Andrés, es físico. Es que por más que sea, es físico. Y no quiero ir en contra de tu médico. Mañana no vayas a salir cacheteando a tu médico, porque esto no está bien. Pero sabes que cuando a ti te medican, lo que hacen es que tratan de hacer que tu serotonina entre en equilibrio para que la depresión se vaya. Es decir, se está estimulando el cerebro. El punto es que ¿cuándo es que tú estimulas tu alma? Porque tú lo puedes estimular, pero cuando no te la tomes va a regresar otra vez lo mismo, porque sucede, hay un momento en donde sucede, esos pensamientos siguen y siguen. Más bien, si tú estimulas tu cerebro a través de la meditación, amigo, va a pasar que tu espíritu va a tomar control de todas esas cosas. Y sucede algo muy bonito. En Romanos 12 dice que renueves tu mente para que tú puedas comprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero en el original dice que es para que tú realmente puedas discernir la intención de Dios. Es decir, que cuando tú siempre estás meditando, tú vas a poder discernir qué es lo bueno que Dios tiene preparado para ti, porque dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nunca se te olvide esto. Hey, que esa mujer está como la voluntad de Dios. ¿Cómo? Buena, agradable y perfecta. Mi esposa está como la voluntad de Dios. Que nunca se te olvide que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero de nada te sirve haber oído que la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta si realmente tú no disciernes en medio de la situación que tú estás viviendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. En ese momento, cuando la palabra ha hecho un trabajo tan grande en ti, literalmente el Espíritu toma las riendas de tu ser interior. Amigo, y la depresión no tiene otra cosa, no tiene otra cosa que hacer, sino que irse de tu vida, porque literalmente no fue un trabajo generado por las emociones, sino que, como la misma Biblia dice, el mismo Espíritu se va a encargar de desplazar los deseos de la carne. Es un tema espiritual, no es un tema humano. Y número 3, número 1, ¿cuál fue? Número 2 y número 3, creer que la victoria no está en juego. Yo cuando fui donde Carlos y le toqué la puerta y le dije, Carlos, ya 7 de la noche es sábado, o sea, ya llevo casi 24 horas en esto. Carlos me hizo una pregunta que realmente me partió la cabeza y me dijo, las razones por las cuales empezaste a pensar en eso permanecen. Ya se me olvidaron las razones. En ese momento ya no había razones para yo estar así. Carlos me dijo, es importante que tengas en cuenta eso, porque las razones nunca interesan. Las razones siempre serán tontas. Las razones no tendrán validez, porque las razones son mentiras. Pero tienes que aprender a defenderte, porque hay algo clave y es que Satanás está vencido. Las tinieblas están vencidas. Entonces, cuando yo te digo que puede haber una guerra contra ti, no significa que tú te tengas que paniquear. Y hay personas que entonces empiezan a hacer guerra espiritual y una cosa y se meten en un viaje. Pero el viaje en el que te tienes que meter es que las tinieblas están totalmente vencidas. Y eso fue lo que yo entendí esa noche. Esa noche a las 12 de la noche estaba completamente sano, amigo. Simplemente declarando la palabra de Dios que tiene el potencial de transformar el mundo físico. Muchos me vieron el domingo aquí. Recuerdo que Johan me preguntó, hey, qué bueno que estás aquí. Yo, qué bueno, qué bueno. Él me miró como, tú vienes todos los domingos. Yo le dije, Johan, no sé, porque yo no sabía si iba a venir hoy. O sea, literalmente creo que es un milagro. Cuando yo llegué a la oficina el día martes, porque fue festivo, le decía, Dios, gracias. No puedo creer que yo esté aquí. Y una de las cosas que me ayudó
fue entender que la victoria no está en juego. El desenlace no está en duda. Las tinieblas fueron vencidas en la cruz. Las tinieblas fueron vencidas. Y un arma que utilizan las tinieblas realmente es la mentira. Porque aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha aceptado a Jesús, si tú no lo has aceptado, es una buena oportunidad para que tú aceptes a Jesús en tu corazón. Pero aquel que ha aceptado a Jesús literalmente tiene la victoria completa al 100%. Y las tinieblas no pueden tocarlo. Óigase bien, no pueden tocarte. Pero ¿sabes qué sí puede hacer las tinieblas? Mandarte un dardo. Y ese dardo vendrá con una idea, para que tú mismo te sabotees con esa idea. Porque como las tinieblas no pueden hacerte nada, tú mismo puedes consentir una idea en tu mente y tú mismo puedes destruirte con esa idea. Por eso me encanta cuando la Biblia en Efesios 6 habla acerca de la armadura. Y la armadura que en Efesios 6, aquellos que han tenido la oportunidad de leerlo, el que no, léase Efesios 6, Pablo habla acerca de la guerra espiritual. Y él dice algo como: hey, ponte una armadura. Pero es interesante que la armadura que Pablo escribe, según los teólogos, no es una armadura de combate como quien sale a ganar un territorio, sino es una armadura como aquel que va a mantener el territorio. De hecho, las botas que los soldados romanos utilizaban tenían unas puyas para mantenerse estáticos y no moverse. De hecho, cuando la Biblia dice utiliza la espada, que es la palabra, algunos hacen una crítica y dicen: no, pero es que la espada entonces sí era para atacar. Pero fíjate que los romanos tenían una espada pequeñita que utilizaban para sacarse los dardos que les mandaban. Cuando les mandaban un dardo y el dardo quedaba enterrado, utilizaban la palabra y se sacaban el dardo. Esa es la manera de que tú puedas utilizar la palabra de Dios en esta noche, para que tú puedas aliviar tu alma, para que tú puedas a través del Espíritu decirle a tu ser interior cuáles son las verdades de tu Padre. Es una buena noche para desafiar el espacio-tiempo. Es un concepto que es muy, muy complejo de entender. Probablemente solo lo pudo entender Albert Einstein, quien sacó la teoría de la relatividad y empezó a hablar acerca del espacio-tiempo. Pero sabes que nosotros hemos visto transfigurado el espacio-tiempo cuando nosotros medimos las cosas en el tiempo. Nosotros tenemos un tiempo para todo. Y muchas veces lo que sucede es que como no entendemos este concepto, creemos que lo que estamos viviendo es nuestra realidad. Es decir, que lo que tú estás viviendo en tu cuerpo físico es la realidad. Pero no entendemos que Dios tiene un espacio y un tiempo superior a tu espacio y tiempo. Sé que esto se oye un poco complejo, pero míralo de esta manera. Aquel que está jugando un partido de fútbol, imagínate un equipo que va a ser campeón. Este es el Real Madrid, que es el mejor equipo del mundo. No es el mejor. Escrito está que el Madrid será campeón. Y el Madrid está jugándose un partido, el partido de su vida, y los jugadores sienten una ansiedad impresionante porque desconocen el futuro. Pero si tú lo miras desde un cuadro exterior donde el futuro es conocido, el cuadro que solo Dios puede ver, Dios diría: pues yo me estaría jugando el partido súper duro, pero sin la intranquilidad que ellos tienen, porque en el futuro el Real Madrid será campeón. Lo mismo sucede en tu vida cotidiana. Salte de tu espacio-tiempo, porque fuera de tu espacio y tiempo, de la manera en la que tú concibes, hay cosas escritas como esta que salen en Colosenses. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amigo, déjame decirte que las tinieblas no tienen ningún poder. No hay absoluto poder sobre ti. Y si tú has estado atado, si tú has estado oprimido, hoy es una noche de liberación para ti. Y lo único que vamos a tener que hacer no es pedirle a Dios que intervenga y que cambie, porque en el espacio-tiempo de Dios las cosas están hechas. Simplemente lo que vamos a hacer es que a través de la fe vamos a acceder a recibir lo que fue entregado en la cruz del Calvario, porque en los ojos de Dios no hay enfermedad, no hay angustia. Y como su palabra dice, tú estás completo en Cristo Jesús. La Biblia dice en Efesios 1:3. Ponte en pie.
Miren el espacio-tiempo de Dios, cómo están escritas las cosas. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ¿qué? ¿Nos qué? ¿En qué tiempo está eso? En pasado, en su espacio-tiempo, amigo. Tú ya eres un bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, amigo. La manera en cómo Dios ve las cosas es un cuadro totalmente diferente a como nosotros las vemos. Por eso este año lo hemos titulado, y ya se va a acabar, es un año de ojos espirituales abiertos. Un año de ojos espirituales abiertos para que tú puedas ver las cosas literalmente como Dios las ve, y para que dejes de ver las cosas como el ser humano las vería.